la Biblia y muchos dialectos, les explico, mis hermanos, no seamos tontos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos burros, somos ovejas del Señor. Y les voy a decir una cosa bastante importante. Pregúntale a tu pastor y dile, pastor, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Sabes lo que te va a decir? Te va a decir así, no lo guardemos porque el sábado es de la ley de Moisés. Te va a engañar, es de la ley de Moisés. Segundo, lo que te va a decir es, solo los judaizantes guardan eso. ¿Sí? Nosotros no tenemos que guardar eso. Eso es para los judaizantes. Todo el año te repiten eso. Pero para pedirte la primicia, ¿a dónde se van? ¿De dónde te piden? De la ley de Moisés. De ahí, de la ley que odian. De la ley que dices que no debes guardar. Cuando se trata de sacarte el billete, sacude el billete. ¿Es eso? No me reservo decirlos, los hipócritas te llevan a la ley de Moisés. Las primicias, que claro, que todo pastor, ¿verdad? Hay excepciones a la regla. Puede ver que no haya el 100%, pero un 80-90% de pastores te piden primicia. Hablo para la iglesia evangélica, no hablo para los católicos, para la iglesia evangélica. La iglesia evangélica pide primicias basado en la ley de Moisés, en la ley que aborrecen, que odian. No seamos hipócritas y no seamos tontos para no darnos cuenta de la doble hipocresía que hacen estos señores. Sí, y hay que tener autoridad para decir eso, porque es cierto. Yo no practico la ley de Moisés, yo practico la ley de Dios. Alguien dirá, pero la ley de Moisés no es la ley de Dios. Sí, lo que Dios le dio a Moisés, lo que Moisés plasmó en un libro, eran leyes que estaban dirigidas a los israelitas. ¿Sí? A los israelitas. Y dentro de estas leyes, había leyes que también caducarían en Cristo. Al venir Cristo, estas leyes caducarían. ¿Sí? Pero Dios le dio una segunda ley, que es la más principal, que se llaman los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Esos 10 mandamientos no eran para Israel, eran para el mundo entero, universales. ¿Sí? Ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Por qué se llama ley de Moisés? No porque Moisés la inspiró, Dios se lo dio, pero él las escribió y la plasmó en un libro. Estas leyes se tendrían que anular, no el 100%, pero sí gran parte de estas leyes. Pero la de aquí ninguna, del 1 al 10 están completamente vigentes. Te duela o no te duela, es la verdad. Si alguien me dice que los 10 mandamientos están anulados, sería una pesadilla teológica. ¿Por qué? Porque no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no te hagas dioses ajenos, no te hagas imágenes. Todos esos están en los 10 mandamientos. Aunque te rías y aunque reniegues y aunque te duela, me gusta machacar a la gente que no tiene argumentos para esto. Los 10 mandamientos están en vigencia, les duela o no. ¿Sí? Pero miren, aquí están los 10 mandamientos, ley que es para todo el mundo, no solamente para los judíos, porque no mates no es pecado solo en Israel, es pecado en Perú, en Venezuela, en Chile, en Argentina y en tu país que me estás viendo. Pero la circuncisión era un mandamiento para Israel porque estaba en la ley de Moisés y regía a Israel nada más. No tenía que ver que se circuncide el peruano, el cubano, el argentino, el venezolano, el uruguayo. No, porque la ley de Moisés se establece mayormente para Israel. Pero la ley de Dios es universal. Mira, aquí decía que tú tienes que sacrificar animales. Esta ley lo hacía el israelita, porque esta ley está para el israelita. Pero aquí dice, no cometas adulterio en los 10 mandamientos. Es una ley universal que no solamente rige a Israel, sino al mundo entero. Al mundo entero. Te guste o no te guste. Entonces la gente que dice, la ley de Moisés está anulada, entonces yo te pregunto, ¿dónde están las primicias? ¿En la ley de Moisés o en la ley de Dios? En la ley de Moisés, aquí. Pero el sábado está aquí, no está anulado.
porque está aquí, no aquí, 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 aquí. Memorizo, ¿captas? ¿Captas o no captas? Está acá. Entonces, los hipócritas dicen así: no guardes el sábado porque es la ley de Moisés. Falso. Esos mismos que te dicen así, te dicen, pero da primicias. ¿Para qué das primicia? Si está aquí. Y pregúntale a tu pastor, ¿dónde dice la Biblia que tengo que dar primicias? Y van a correr estos lobos y rapaces, porque claro, tienen que asegurar su año con la platita de ustedes, los supuestos conocedores de la Biblia. Se olvidaron de la hipocresía ahí. Y van a sacar la primicia. Claro, porque el pastor necesita sus vacaciones, necesita cambiar su carro nuevo, quiere año nuevo, quiere su terno nuevo, ¿sí? Y, ¿saben qué? A mí no me molesta que ustedes le den plata. No me molesta, yo les he dicho, es su dinero, pueden darle toda su casa si quieren. Lo que a mí me molesta es que ustedes, los que dicen que no se debe guardar la ley de Moisés, cuando se trata de guardar el sábado, ustedes dicen, no voy a guardar la ley de Moisés, eso es caer de la gracia. Ustedes mismos dan las primicias que tu pastor te pide de la ley de Moisés. Ahí va la bronca conmigo. Y no conmigo, con la Biblia. ¿Por qué? Porque tú le juzgas al sabático, hijo del diablo, condenado, guardando ley de Moisés. Pero el fin de año, tú llevando tu primicia, guardando la ley de Moisés. A ver, dime pues, ¿tienes tú la osadía de pensar así? ¿Y tienes tú la cara de ser un hipócrita? De decirle a él que no guarda el sábado de la ley de Moisés, y tú, claro, dando primicias de la ley de Moisés. O sea, la bronca es con ese tipo de gente que se opone al sábado, pero ellos bien que dan la primicia de la ley de Moisés, basado en un mandamiento de la ley de Moisés. Y la bronca no es solamente contigo, sino con los pastores que todo el año se pasan repitiendo que la ley de Moisés, el que lo guarda ha caído de la gracia. El que lo guarda es un judaizante. El que lo guarda es una persona que es condenada. Que si tiene que guardar un mandamiento, tiene que guardar los 613, así dicen. ¿Verdad? Pero esos mismos pastores que se llenan la boca de decirte eso, son los mismos pastores que empiezan a decirte que la Biblia dice que hay que honrar a Dios con las primicias, que la Biblia dice que la primogénito es de Jehová, que la Biblia dice, pero ¿dónde está eso? Eso está en la ley de Moisés, señores. Despierten, despierten. No estoy en contra de que tú le des tu dinero al pastor. Dale todo lo que quieras, tu casa, tu sueldo, lo que tú quieras, tu primicia. Dale, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de la hipocresía. ¿Qué hipocresía, pastor? La hipocresía del que a mí me paran diciendo, judaizante, tú guardas la ley de Moisés, pero ustedes dan primicia de la ley de Moisés. ¿Sí? Alguien me tiene que decir amén si entendió. Alguien me tiene que... Si el que no entendió, dígame ahí, no. A ver, ¿dónde en el nuevo pacto dice que hay que dar primicia? Pastores, que yo no guardo el sábado porque en el concilio de Jerusalén solamente hablaron de 3 o 4 mandamientos para los judíos, gentiles. Ah, muy bien. Por eso no guardas el sábado, porque en Hechos 15 no dice que los gentiles deben guardarlo, sino que solamente se deben abstener de sangre, de comer animales ahogados, de animales presentados a los ídolos y de fornicación, solamente de 4 cosas. Muy bien. ¿Y dónde ahí dice que hay que dar primicia? ¿Y dónde ahí dice que hay que dar diezmo? ¿Y dónde ahí dice que hay que dar pactos? ¿Y dónde ahí dice que hay que dar votos? ¿Dónde dice? Te dolió. Así me gusta que reniegues, pero que reniegues contigo mismo. ¿Por qué no conmigo? Está claro lo que estoy diciendo. Sí. El que no entendió esto, déjeme decirte así que es peor que la mula de Balaam. Porque el que no entendió esto, que se tape los oídos como la serpiente, dice la Biblia. Hay una serpiente que se llama no sé qué cosa, y me olvidé el nombre, la serpiente, que dice que se pone ahí el rabo en la oreja para no oír la música del encantador. Yo no estoy encantando, estoy siendo bíblico. El que es de Dios, obedece a Dios y a su palabra.
y el que no es de Dios, pues allí. ¿Sí? ¿Sabes por qué guarda el sábado? Porque está en la ley de Dios. Pero si tú no quieres guardar la ley de Dios y criticas al que guarda la ley de Dios, entonces aquí tú guardas la ley de Moisés. Tú eres el peor judaizante. ¿Sabes por qué? Adivina dónde estaba el diezmo. ¿Aquí o acá? ¿En la ley de Dios o en la ley de Moisés? A estas teológicamente se le llama la ley de Moisés. Y la propia Biblia le llama la ley de Moisés. En la ley de Moisés está dicho, la propia Biblia, así que yo no le he puesto ese nombre. El diezmo está aquí, aquí, y te duela o no te duela. Te duela o no te duela, en la ley de Moisés está el diezmo. El diezmo era para los levitas. Pastor, yo no guardo el sábado porque la Biblia dice que el sábado se dio a los judíos. ¿Y a quién se dio el diezmo? ¿A quién se dio el diezmo? ¿A los gentiles? No. Ah, y si se dio el sábado a los judíos, ¿y el diezmo a quién se lo dio? A los levitas. Pero cuando tú quieres guardar el diezmo, te haces el sinvergüenza y pides el diezmo a los gentiles, a los que tú dices que no se lo dio la ley. Miren, les voy a decir una cosa importante. A mí me dicen, pastor, ¿sabes por qué yo no guardo el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué no guardas? Porque el sábado Dios le dio a los judíos. ¿Así? Le digo yo. No te creo. Sí. ¿Y cómo le dio? En una tabla de 10 mandamientos. Ah, entonces si Dios le dio a los judíos el sábado en una tabla de 10 mandamientos, ¿no será que los 10 mandamientos también le dio a los judíos? No mates, ¿a quién le dio en esas tablas? ¿A quién le dio? A los judíos. No robes, ¿a quién le dio? A los judíos. No cometas adulterio, ¿a quién lo dio? A los judíos. Entonces, si Dios le dio 10 mandamientos y le dio a los judíos, ¿por qué tú te cuidas de eso? ¿O acaso Dios le escribió solamente una tabla y le dijo, guardarás el día sábado judío, y se lo dio una tabla escrita como un mandamiento? No, el sábado cuando Dios le dio a los judíos, no le dio pues escrito una tabla solamente con un mandamiento, le dio 10. Pero los ineptos, ¿qué puedo llamar? ¿Qué palabra puedo usar? ¿Sí? Los hombres que piensan como mulas dicen así, el sábado Dios le dio a los judíos, por eso no guardamos. Pero lo que no saben es que Dios no le dio el sábado, le dio 10 mandamientos y uno de ellos era el sábado. En 10, en medio de los 10, el cuarto, en el centro le puso y se lo dio así. Ellos dicen, nosotros no guardamos el sábado porque Dios se lo dio a los judíos. Pero lo que no saben o lo que se hacen los tontos de estos hombres es que Dios se lo dio en medio de 10 mandamientos, ¿sí? No en un mandamiento, 10. Y ellos dicen que solo el sábado le dio a los judíos. Le dio 10, hermanos, y los 10 se le dio a los judíos. ¿Por qué tú guardas los 9 si Dios le dio a los judíos también eso? Esto es interesantísimo. Es interesantísimo. ¿Saben qué? Otro hermano me dice, ¿sabes por qué no guardo el sábado? ¿Por qué? Le digo. Porque yo converso mucho de este tema. He conversado por años de este tema, así que le conozco todo argumento. No existe, óyeme bien, no existe, y no exagero, no existe un solo argumento que tú me saques del sábado que yo no lo conozca. Porque antes de hablar de este tema, yo he debatido 5 largos años de este tema con los mejores exponentes que ha habido. Ahora les voy a decir una cosa. Estos personajes dicen, yo no guardo el sábado porque créeme, dice, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no lo dice el Nuevo Testamento. ¿Así? Si no lo dice el Nuevo Testamento, yo no lo hago, dice. En primer lugar, son ciegos porque no lo ven. Y en segundo lugar, yo le digo, vamos a usar tu lógica. Tú dices que no guardas el sábado porque no está en el Nuevo Testamento, supuestamente, aunque yo tengo las bases bíblicas. Pero, le digo, ¿y me puedes decir si el católico es desobediente a las imágenes? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice, no te harás imágenes, ni te postrarás ante ellas? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice ese verso? ¿Me puedes mostrar, por favor? No existe ese versículo en el Nuevo Testamento. Escúchame bien, te reto a ponerlo aquí. Te reto a ponerlo aquí.
No existe el mandamiento literal que diga, no te harás imágenes ni te postrarás ante ellas. Escúchame bien. A ver, reto que alguien lo ponga aquí. Reto que alguien lo ponga aquí. ¿Sí? A ver, yo creo que no hay que hacerse imágenes. Yo creo que no hay que postrarse ante ellas. Estoy convencido de eso. ¿Sabes por qué? Porque para mí los 10 mandamientos están vigentes. Y ese es el segundo. Pero para los que dicen que no guardan un mandamiento porque no lo repite el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué ustedes enseñan a la gente que pecado es hacerse imágenes? Si ustedes dicen que no obedecen lo que no diga el Nuevo Pacto, no existe un versículo que prohíba el hacerse imágenes en el Nuevo Pacto, no existe. Basado en ese mismo argumento, si ustedes, entonces yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿es pecado no hacerse imágenes y adorarlas? Sí, es pecado. Pero ¿en qué versículo te basas para defender eso? ¿Alguien me puede escribir allí? Por favor, escríbame un comentario. Si el Nuevo Testamento prohíbe el hacerse una imagen y arrodillarse ante ellas, ¿en dónde lo dice? ¿Por qué es pecado arrodillarse a una imagen o hacerse una imagen y arrodillarse? ¿Por qué es pecado en el Nuevo Pacto? Si no lo dice. El Nuevo Pacto no lo dice eso. Así que mi pregunta es mortal. Si hay alguien aquí, algún estudioso de la Biblia que me diga, pastor, aquí está el mandamiento en el Nuevo Pacto que dice, no te harás imágenes ni las honrarás. ¿Saben por qué guardan ese mandamiento? Porque ese mandamiento está en el segundo mandamiento de los 10. Sí, pero no está en el Nuevo Testamento. No lo ordenó Cristo, no lo ordenaron los apóstoles, no hay en las Escrituras, en el Nuevo Pacto. Entonces, no se debe hacer, pues, basado en el argumento que ustedes dicen. Pero como para mí están vigentes los 10 mandamientos, yo no tengo problema, porque yo no cometo eso, no me hago una imagen, ni me arrodillo en el día, porque yo respeto los 10 mandamientos, porque dice los 10 mandamientos, está vigente, no han sido anulados. La ley de Moisés ha sido anulada, pero los 10 mandamientos no. ¿Está claro? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde tú te vas para decirle al católico que está errado? ¿Sabes a dónde? A Éxodo 20. Y le citas el segundo mandamiento. Si yo fuera católico te diría, no, a mí me tienes que probar desde el Nuevo Testamento. Porque lo que no dijo Cristo y no dijeron los apóstoles, yo no hago. Esa es la posición que tú estás usando cuando te conviene. Cuando se trata del sábado, dices, muéstrame con la Biblia donde diga que los apóstoles guardaron el sábado y yo lo guardo. Muéstrame con la Biblia donde diga que los apóstoles dijeron, no te hagas imágenes ni las adores. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Pacto? ¿Te das cuenta que tu argumento se derrumba? Tú me vas a decir, pastor, no, es que en el Nuevo Pacto no se tiene que hacer una imagen. ¿Pero dónde está el verso? No está. Lo sacaste del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pastor, yo no guardo el sábado porque no lo dijo Cristo, no lo confirmó después de haber resucitado. ¿Y dónde lo confirmó? Cristo después de haber resucitado. Que no hay que hacerse imágenes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Razona. Ya tienes cerebro, ya tienes bastante información. Reacciona a lo que te estoy preguntando. Reacciona. Mi pregunta es esa, mortal así. ¿Sí? No, es que yo no guardo el sábado porque el Nuevo Pacto no lo dice. Sí. Porque el Concilio de Jerusalén no le dice. ¿Y dónde dice que hay que dar el diezmo en el Concilio de Jerusalén? ¿Dónde dice que hay que dar primicias en el Concilio de Jerusalén? ¿Sabes qué? Esos son argumentos que se refutan con los ojos así vendados, ¿ve? A mí me dicen, nosotros los gentiles solamente hay que decir lo que dice. ¿Sabes qué? ¿Lo que dice qué? ¿Qué? Lo que dice el Concilio de Jerusalén. ¿Y qué dice el Concilio de Jerusalén? Te nombro. Los mandamientos que aprobaron en el Concilio de Jerusalén los tengo que guardar el gentil. Y son 4. Escucha bien. Primero, no comas sangre. Segundo, no comas ahogado. Tercero, no comas un animal sacrificado a los ídolos. Y cuarto, no fornicación. ¿Y dónde está no te harás imágenes? ¿Y dónde está ahí mismo, en el Concilio de Jerusalén, el diezmo? ¿Y dónde está ahí, en el Concilio de Jerusalén,
No mates. O sea, si tienes que guardar 4 mandamientos nomás, entonces no mates no está ahí. No cometas adulterio no está ahí. ¿Te das cuenta que es ridículo decir, bien ridículo decir, que solamente tienes que guardar 4 mandamientos? Si guardas 4 mandamientos solo porque lo dijo el Concilio de Jerusalén, ¿por qué tu pastor te disciplina cuando no diezmas? Si el Concilio de Jerusalén no se dice nada de eso. ¿Por qué tú pides y das primicias si es que el Concilio de Jerusalén no lo dice? Te pregunto yo. Yo lo guardo porque provienen desde atrás, aunque no se lo digan. ¿Está claro? Y quiero, en verdad, saludarlos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Dice Anderson, las imágenes y el diezmo y el sábado no se debe ya practicar. Las imágenes. Anderson, ¿tú me puedes poner dónde en el nuevo pacto dice que está prohibido las imágenes? Ojo, yo creo que hacerme una imagen y arrodillarme ante ella, de cualquiera que sea animal, persona o cualquier, es pecado. Pero aquí yo estoy diciendo, ¿dónde está prohibido un versículo literal que diga en el nuevo pacto, no te harás imágenes? Rafael Quintana dice así, a ver, ¿dónde está su comentario? Dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Sí, muy bien, así dice, los idólatras no heredarán el reino de Dios. ¿Has leído el contexto? Está hablando tanto del amor al dinero como la glotonería, sí. Pero yo quiero un texto que diga literal, así como ustedes son buenos para pedir, literal que diga, no te harás imágenes. Porque la idolatría allí hay que verlo de varias maneras. Mi pregunta fue, ¿dónde existe el versículo que diga, no te harás imágenes ni las adorarás? No existe, no lo busquen, no pierdan su tiempo. Yo no me hago imagen, estoy en contra del que se hace una imagen para adorarla, pero no existe tal prohibición literal en el nuevo pacto. No existe. Y si ustedes dicen, pastor, si tú me muestras un versículo para que diga literalmente Jesús o los apóstoles, que diga guarda el sábado, yo lo guardo. Yo también te pregunto, ¿dónde dice en la Biblia, literalmente en el nuevo pacto, que hay que hacerse imágenes? O que no hay que hacerse imágenes y no adorarlo. No lo dice. Bajo tu argumento, si tú guardas solo lo que dice el nuevo pacto, para ti, bajo tu argumento, este mandamiento no se debe guardar. Porque no lo dice Jesús ni los apóstoles. No escribieron nada, un mandamiento que diga no te harás imágenes. De nuevo repito, no estoy diciendo que hay que hacerse imágenes y que hay que adorarlas, no. Solo estoy diciendo que no existe ese mandamiento literal en el nuevo pacto. Pero a pesar que no existe ese mandamiento literal, tú lo guardas basado en los 10 mandamientos. Ahí sí le das vida a los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero cuando se trata del sábado, no lo vas a encontrar, dices tú, en el nuevo pacto. No lo encuentras, dices tú. Y por eso no lo haces. Pero tampoco encuentras el otro. Entonces no hagas ninguno de los dos. Si tú dices que porque no está, no hay que hacerlo, entonces, esa es mi pregunta. Y insisto un momento más. A ver, voy a esperar, de repente hay alguien aquí que se tiene su propia Biblia y me saque ese verso en el nuevo pacto que diga, no te hagas imágenes ni las adorarás. ¿Se dan cuenta que ustedes utilizan unos argumentos absurdos? Anderson, ¿y qué pasaría si no guardo el sábado? Mira, ve, te voy a decir lo que va a pasar si no guardas el sábado. Escúchame bien. Yo la Biblia y te hablo lo que es rojo, rojo y negro. Escúchame bien. El hombre es salvo por gracia y justificado por la fe, no por hacer nada. Pero mi pregunta es, esos 10 mandamientos estaban escritas en 2 tablas y el mismo Dios las escribió desde el primero hasta el 10º. Los 10, el cuarto es el sábado. Yo te pregunto a ti y quiero que me respondas. Si tú te entregas mañana al Señor y te bautizas, pero pasado vuelves a cometer adulterio, te pregunto, ¿qué va a pasar contigo si cometes adulterio? Estás quebrantando un mandamiento de los 10. ¿Qué pasa si matas después de entregarte al Señor? ¿Qué pasa si robas después de entregarte al Señor? ¿Qué pasa si codicias
¿Sí? ¿Qué pasa si te haces imágenes y las adoras? ¿Ah? ¿Qué pasa contigo? Cuéntame. Quiero que me respondas. ¿Qué pasa contigo? ¿Es pecado o no es pecado? Ah, ¿y sabes cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Así que nadie me venga a decir a mí que el sábado no está dentro de los 10. Está ahí, Señor. Y es el mismo pecado de cometer adulterio, de matar al que no guarde ese día. Te guste o no te guste, la cosa es seria. La cosa es seria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de los 10 mandamientos. El mismo que escribió uno, escribió el otro. Y te vas a hacer culpable, y te lo voy a leer literalmente en el libro. Acompáñame a leerlo. Voy a citar el libro de Santiago. Hebreo, ¿dónde está Santiago? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Pacto? Mírame. Escucha bien lo que voy a leer aquí. Santiago 2:10. Pon atención. Santiago está escribiendo este libro, no recuerdo, alrededor del año 40, bueno, en adelante. O sea, años después que Cristo murió y resucitó, años después que la ley de Moisés fue anulada. ¿Sí? Aquí, en el tiempo de Santiago, está vigente una ley. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Escucha, Anderson. Escúchame bien, Anderson. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, ¿sabes cuál es la ley? Esos 10 mandamientos que no quedaron anulados en la cruz, sino la ley que está vigente, los 10 mandamientos, no la ley de Moisés. Para Santiago la ley de Moisés está anulada, porque ya aquí Santiago escribe después de varios años que la ley fue clavada. Pero para Santiago hay una ley vigente. ¿Y cuál es esa ley vigente? Santiago lo va a decir. Ahorita lo va a decir, escúchame. Porque cualquiera que guarda toda la ley, toda la ley es en sí la ley vigente. Pero ofende en uno, se ha hecho culpable de todos. Y aquí va a decir de qué ley está hablando. El versículo 11. Porque el que dijo, no cometas adulterio. ¿Qué mandamiento es eso? ¿Dónde está? En los 10, no cometas adulterio. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Quién escribió el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Dios con su dedo. Uno de los mandamientos, creo que es el 7º. Y el otro, no matarás. ¿Quién ha escrito no matarás? Dios también con su dedo. Acá dice impresionantemente así. Ahora bien, tú no cometes adulterio, pero matas, hiciste transgresor de toda la ley. Ah, caramba, mira mis manitos, ¿cuántos dedos tengo acá? 10. Si tú transgredes uno de los 10, has transgredido todos. Para ti, 10 menos 1 es 9. Para Dios, 10 menos 1 es 0. Así de sencillo. Y escúchame bien, eso lo dice Santiago en el Nuevo Pacto. Santiago dice que se debe guardar todo eso. No uno, otro, no. Santiago dice todo. Porque el mismo que dijo no cometas adulterio, también ha dicho no matarás. Y hay que recordar que el mismo que dijo no cometas adulterio y no matarás, también escribió, ¿qué escribió? Guarda el Shabbat, guarda el 7º día. Ah, muy bonito, ¿verdad? Entonces, te contesté así. ¿Qué le pasa a una persona que no guarda el sábado? Lo mismo que le pasaba a uno que cometía adulterio, y lo mismo que le pasaba a uno que blasfemaba, y lo mismo que le pasaba a uno que estaba arrodillado ante la idolatría, y lo mismo que pasaba a un adúltero, lo mismo que le pasaba a uno que codiciaba, lo mismo que le pasaba a uno que juraba el nombre de Dios en vano. Lo mismo. Y no me vengan a decir a mí que no es así, porque tengo la autoridad moral y bíblica para decirte que eso es así. Que a ti tu pastor no te haya enseñado, porque es un convenido que solo te enseña la ley de Moisés, el diezmo, el pacto, la primicia, los votos, cuando le conviene porque es cash, plata, porque quiere cambiar su carrito, quiere ponerse un terno nuevo, pero odia al mismo tiempo los 10 mandamientos porque te engaña de una manera brutal. El mismo pago. ¿Sabes lo que le pasaba a una persona cuando violaba los 10 mandamientos? Por ejemplo, el mandamiento que dice no cometas adulterio. ¿Sabe qué lo pasaba? Lo apedreaban. ¿Y sabes qué le pasaba a una persona que no guardaba el sábado? Lo apedreaban. Te está diciendo Dios que la culpa de cometer adulterio y la culpa de no guardar el sábado tiene el mismo peso y la misma culpabilidad. No me vengan a decir a mí que cometer adulterio es un pecado
y guardar el sábado no es un pecado. Es una locura lo que tendríamos que decir. ¿Ah? Estamos en claro. Ahora, yo soy específicamente en esto y les digo de una manera brutal. Simplemente les comunico. Ustedes verán si lo hacen o no lo hacen. Delante del Señor, párense y díganlo, yo puedo guardar 9 nomás. Todos ustedes descansan un día. Estoy segurísimo. Descansan un día. El día que ustedes quieren. Pero hay que descansar el día que la Biblia dice. ¿Sí? Y te lo digo y insisto en eso. Me gusta hablar de lo que se quebranta. Yo no me vas a ver a mí hablando de no mates, no robes, porque eso te han enseñado toda tu vida. Te estoy hablando de lo nuevo. Así como Pablo se fue a los atanenses y les dijo, mire, yo les voy a hablar del Dios desconocido, yo les estoy hablando del mandamiento desconocido. Y voy a decir un poco más extremo, voy a llevarte a un nivel más extremo ahora mismo, y voy a decir lo delicado que ha pasado. Escuchen, pongan muchísima atención, por favor, no me interrumpan. Miren, escuchen lo que voy a decir. En tu iglesia, ¿qué pasa contigo si tú cometes adulterio? Suponte que tú caíste en adulterio y el pastor se entera de que estás cometiendo adulterio. ¿Qué pasa? Uy, un escándalo en la iglesia. Uy, el pastor, su iglesia cayó en adulterio. El miembro de la iglesia cayó en adulterio. Uy, lo disciplinamos 1 año, 2 años, no sé cuánto, hasta 3 años. ¿Se acuerdan del pastor Macías? Aunque a mí no me gusta nombrar a pastores. Van a ver que yo poco hablo, pero lo voy a poner como ejemplo. Pastor, cuando supuestamente cayó un pequeño escándalo, que para mí no fue muy grave eso, pero cómo se alarmó la iglesia, hasta que lo disciplinaron por 3 años. Bueno, solamente, imagínense que él sí hubiera estado en adulterio. El tremendo escándalo que hubo, por violar uno de los 10 mandamientos, él llegó a un tremendo escándalo y toda la gente, y te estoy diciendo así, si tú cometes adulterio y se entera tu iglesia, hermano, es un escándalo tremendo. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Porque has quebrantado uno de los 10 mandamientos. Pero tú trabajas el sábado y en tu mente de ti piensa que eso no es pecado. Como que si el que escribió no cometas adulterio no escribió el sábado. ¿Ustedes entienden la Biblia? Sí. El que escribió el primer mandamiento fue Dios, no te harás dioses ajenos. El segundo que escribió, no te hagas imágenes ni las adores. Lo escribió Dios. El tercero, no tomes el nombre de Dios en vano. Lo escribió Dios. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Lo escribió Moisés. No tontería. Lo escribió Dios con su dedo también el cuarto. Te guste o no te guste, lo escribió Dios con su dedo. Pero tú le das más importancia a uno que a otro. Si cometo adulterio es pecado, Dios mío, me estoy perdido. Pero toda la semana quebrantas el sábado y te sientes un bendecido por el Señor. Vas camino al infierno y déjame decirte que es cierto. Te guste o no te guste. Si el pastor cometiera un aborto, ¿sabe lo que pasaría? Un escándalo. Tú en tu denominación, si matarías, un escándalo tremendo, te disciplina para toda la vida. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Movimiento. Hermanos, en adulterio y en pecados de los 10 mandamientos, ellos dicen, pastor que comete adulterio, nunca más es pastor, pierde todo, por quebrantar un mandamiento de los 10. Así dicen ellos. Pero para ti es pecado. La hermanita fulana de tal cometió un aborto. El hermano fulano de tal cometió un aborto. Qué escándalo, cómo el diablo le pudo llevar, cómo el pastor pudo ser llevado a eso. Pero tú, en tu desgracia tuya, toda la semana quebrantas el cuarto mandamiento que le escribió Dios con su dedo también, y está en medio de no mates y no cometas adulterio en medio. Tú quebrantas y te di feliz por la vida chifleando. No come. ¿Quién se escandaliza por eso? Nadie. El diablo les ha lavado la cabeza a ustedes. Les ha hecho creer de que el que escribió desde el primer mandamiento hasta el tercero fue Dios.
y el cuarto lo escribió Moisés, y del quinto al décimo vuelta lo escribió Dios. Una locura lo que están creyendo. Le llaman pecado a los 9 mandamientos, pero no le llaman pecado al que está en medio de los 10 mandamientos. Déjense de bromas pesadas y déjense de locuras que igual están transgrediendo uno de los mandamientos que Dios lo escribió con su dedo. Te guste o no te guste, yo no te voy a apañar el pecado, ¿eh? Solo te lo digo. Solo te lo digo. Y lo leo de nuevo. Por si te quepe alguna duda, Santiago 2:10. Cualquiera que dice que guarda toda la ley y ofende en uno de esos se ha hecho culpable de todos, porque el mismo que dijo no cometas adulterio también ha dicho no matarás. En los 10 mandamientos lo dijo esto. Está bien, tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de toda la ley, de esos 10, de toda la ley. No hables ahí de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés está anulada para Santiago en Cristo. Ahora Santiago tiene la ley vigente. ¿Se entiende, verdad? Hay que ser bruto para no entender lo que te estoy diciendo. Y hay que ser la mula de Balaam para no entender lo que la Biblia te dice. Pero aquí va a haber gente que va a renegar y va a querer quedarse en su mundo. Pero saben que no me interesa si ustedes quieren perderse. No me interesa a mí. Solamente soy un comunicador. ¿Saben qué? Lo hago por la gente que sí es sincera, por la gente que ha sido engañada y que está abriendo los ojos. Lo hago por los miles de comentarios que nos llegan a cada día. Agradecemos y nos dicen, pastor, nos has librado, nos has enseñado. Claro, tú dirás, no, nos has judaizado. Claro, tú estás judaizado, dando pactos, primicias, votos y pactos. Tú eres el judaizante que llevas a la iglesia a guardar la ley de Moisés. Yo les estoy liberando del judaísmo y les estoy llevando a la ley de Dios. Así que no me culpes a mí de judaizante, porque yo sé que aquí, les leo la mente, están diciendo, ay, entonces quiere decir que hay gente evangélica que te escribe diciéndote que está guardando el sábado. Sí, y tú vas a decir, ay, entonces los has judaizado. No, les estoy rescatando del judaísmo en que tú los has metido y en que tú estás metido, enseñando ley de Moisés cuando se trata de plata. Una locura lo que estás haciendo. Dime, Jaime, ¿cuál es tu pregunta? Ah, muy bien. Sí, Jaime. Jaime dice, siervo de Dios, una pregunta. Disculpe mi falta de conocimiento. Este sistema del mundo nos obliga a trabajar los sábados. Sí, mi hermano. Te voy a contar una cosa importante. El sábado se vino ya, Satanás ha trabajado en un mandamiento. Porque Satanás no es ningún tonto, ningún estúpido. Satanás es un hombre bien inteligente. Escúchame bien lo que te voy a decir, por favor. Algo que te voy a decir es sin anestesia. Por Dios, hazme caso lo que te voy a decir. Escúchame. ¿Cómo trabaja el diablo? El diablo dice, lo habla la iglesia evangélica hacia el oído. Y a través de sus portavoces satánicos, que son los pastores, les habla así. Predíquenles que no maten, que no roben, no cometan adulterio, que honren a su padre y a su madre, que todos los 9 mandamientos, predíquenlo, enséñelo con celo, con fervor. A mí déjeme un hito, uno nomás, que no lo guarden, uno. Porque la Biblia y escrita está, Dios mismo se lo dijo, que el que no guarda uno no ha guardado ni un pepino, nada. Así que el diablo te hace barra y te dice, no mates, no robes, ay, no adulteres, no comes, guarda todo, a mí déjame el sábado, porque escrito está. El diablo conoce la Biblia y le va a decir al Señor, mira, tu palabra dice, el mismo que dijo, no mates, ha dicho, no robes, ha dicho, no cometas adulterio, ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y ha dicho, guarda el sábado. Está bien, él no guardó este día, así que tu palabra dice que el que no guardó uno, no guardó todo, punto. Ahora te explico. Desde el segundo siglo, Satanás apartó en la mente de los que dirigían las iglesias a separar de los verdaderos cristianos. ¿Saben quiénes eran los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos eran los judíos que se convirtieron a Cristo. Ellos eran los verdaderos cristianos que guardaban aún el sábado en el primer siglo. ¿Sí? No, es que no hay un mandamiento. ¿Qué? ¿Para qué quieres mandamientos si los 10 mandamientos nunca han sido anulados? No era la necesidad de dar un mandamiento si ya estaba ahí. Tú tienes que mostrar dónde está la evidencia que los 10 mandamientos han quedado muchos con 9 nomás. Y que Dios anuló solo uno y que 9 vigente. Una locura. Pero les explico. A partir del segundo y tercer siglo, la iglesia se separa del judaísmo
Cuando hablo del judaísmo, no hablo de los judíos que no han creído en Cristo, sino de judíos que creyeron en el Mesías. Y este grupo de acá, para diferenciarse de ellos, dicen, nosotros vamos a guardar el día de la resurrección. Y empiezan una práctica muy antigua, según el historiador de Constantinopla, Sócrates, no hablo del filósofo Sócrates, sino del historiador eclesiástico de Constantinopla. Sócrates dice que esto de guardar el domingo viene por una antigua tradición que se originó en Roma y en Alejandría, en los dos lugares más paganos que podía haber en la época. ¿Sí? Y Constantino, el 7 de marzo del año 321, obligó al mundo a guardar el domingo. Obligó. Pone atención. Y por lo menos googléalo. Pone ahí, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y te va a botar la información. Fue Constantino. Desde el año 321, el mundo ha luchado en contra de la abolición del sábado y ha instituido el descanso dominical. Las culturas del mundo han venido bajo este fundamento nuevo. El Satanás ha trabajado de una manera fuerte. Y hoy día hay gente bastante con buena intención. A mí me escriben gente, mucha gente me escribe, me dice, pastor, yo he creído en el sábado, estoy creyendo en el sábado, yo estoy atado en mis trabajos sabáticos, pero yo sé, mi hermano, estoy orando porque Dios me va a libertar de allí. ¿Sí? Nosotros, lastimosamente, tenemos que ir en contra del sistema que nos puso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene vergüenza, lo dice claramente en sus declaraciones denominacionales, lo dice, los cristianos deben acordarse que guardan el domingo porque nosotros como institución la hicimos. Así que les manda un saludo la Iglesia Católica, mis hermanos evangélicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hizo ese trabajo. Esa chambita fue de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y hoy día la gente está viviendo bajo prisiones de trabajo y les entiendo. Es así cuando Dios nos encuentra, bajo esas prisiones. Y ten mucha fe y mucha confianza de cómo vas a poder salir de eso. Mi consejo es, sean independientes. Sean independientes. Pónganse, aunque sea un negocio, algo pequeño a veces. Y lo importante es tu salvación. Lo importante es respetar lo que Dios dice. Brian dice, a ver, si no respetamos el sábado no entraremos al reino. Es la misma pregunta que yo te haría, mi hermano Brian. Si tú, después de convertirte al Señor, quebrantas los 10, porque el sábado está en los 10 mandamientos, recuerda. Escúchame bien, está en los 10 mandamientos, no fuera. Yo te preguntaría, si tú cometes adulterio, ¿entrarás al reino de Dios? ¿Qué me contestarías, mi hermano Brian? Contéstame. Espero que me contestes. Si tú, después de recibir al Señor, cometes adulterio, ¿qué te va a pasar, Brian? Ya lo expliqué, de repente te conectas recién, pero ya expliqué esto ampliamente. Brian, quiero que me respondas. Si tú cometes adulterio, matas o te haces imágenes y las adoras, ¿ah? Te pregunto, Brian, dime. Brian dice, ¿no reposamos en Cristo hoy? Sí, pero hay una cosa importante, que el reposo en Cristo se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra catapausis. Ese es un reposo espiritual, pero el descanso del cuarto mandamiento no es un reposo espiritual, es un reposo literal que tú tienes que descansar. Y la palabra griega ahí es sabatón, o el hebreo Shabbat. Te das cuenta que son dos palabras diferentes. Si quieres descansar en Cristo, descansa, pero se utiliza la palabra catapausis, si tú quieres descansar en Cristo. Así que cuando tú quieres poner catapausis en vez de Shabbat, no es lo mismo. Por ahí estás. ¿Ah? ¿Me explico? ¿Sabes por qué lo comparo con otra cosa, Fermín? Lo comparo porque estamos hablando de los 10 mandamientos, no solo del sábado. El sábado está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, si tú me dices, pastor, si no guardo el sábado, ¿me pierdo? Yo quiero que tú me contestes. Si cometes adulterio, matas, ¿te pierdes? Si tu respuesta es sí, la respuesta es lo mismo. Claro, por transgredir la ley, uno se pierde. ¿Te acuerdas el texto que dice, apartaos, cuando Cristo venga, y dice así, apartaos de mí, hacedores de maldad? La palabra griega en el interlineal, te reto a buscarlo, no dice apartaos de mí, hacedores de maldad, no, dice apártense de mí, transgresores de la ley.
Solo que la Reina Valera ha traducido así, pero no, en el interlineal, inclusive de la Reina Valera, dice: apártense de mí, transgresores de la ley. ¿Cuál ley? La ley vigente, obviamente. ¿Está claro? Dime, Hugo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Está claro? Primera de Juan 3:4, mi hermana, sí, así dice, que pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4 es el único verso en la Biblia, el único que define lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué ley? La ley vigente, obviamente. No podemos hablar de una ley no vigente. Quisiera que lo pegues, mi hermana Esther Pérez, para ver qué es ese verso de 1 Juan 5:1. Gracias por... Bueno, entonces, sí, hay mucha gente que me dice dos cosas. ¿Cómo guardar el sábado? Bueno, el sábado tiene dos mandamientos principales. Primero, es parar de tu trabajo. Y segundo, es hacer santa convocación. Es un día de reunión especial, donde uno tiene un encuentro con el Señor. Es un día especial. Pastor, es que yo me encuentro con el Señor todos los días. Sí, pero todos los días trabajas. Y el mandamiento cuarto dice: 6 días trabajarás. Y el séptimo día es de Él. ¿Sí? Ese día no debes trabajar y debes dedicarte al Señor. Yo todos los días oro, claro. Todos los días busco a Dios, claro. Tengo culto casi todas las noches. No tengo ningún descanso. Todos los días estoy en actividad y congregando. Pero el día sábado es un día especial. Así que tú puedes orar todos los días, como Daniel, 3 veces al día si quieres. Pero al mismo tiempo estás, como dicen en Perú, estás camellando, estás chambeando, estás trabajando, estás en actividad. Pero el sábado lo que vas a hacer es descansar y vas a dedicarlo específicamente al reposo del cuerpo. En ese reposo del cuerpo vas a descansar también en el Señor. O sea, en la Biblia hay dos maneras de descansar. Como por ahí dijo, dos palabras en griego. Una que es catapausis y la otra que es reposo, de descansar, del cuerpo literal. Catapausis es descansar espiritualmente en Cristo. Y descansar el sábado no es espiritual, porque el pueblo de Israel no descansaba. Uy, hoy día es sábado, descanso en la mente. En el Señor descanso. Así quiere la gente hoy día, descansar en el Señor. Porque mi descanso es Cristo, dicen. Entonces espiritualmente descansas. Claro, pero eso no anula el que no descanses físicamente, porque Dios ha mandado descansar un día literal. ¿Está claro? Los que guardan el sábado tienen entrada al reino de los cielos. Claro que sí, pues por eso no va a entrar el desobediente, tiene que entrar el obediente. Conforme según Isaías 58, 13 y 14, Néstor Manuel dice, Isaías 58, 13 y 14 dice que hay bendición. Bendición. Muy bien. A ver, lo principal sería no trabajar, no puede hacer ninguna actividad. Cuando hablamos de ninguna actividad no hay que exagerar, porque una cosa es cómo es que la Biblia dice y otra cosa es cómo los judíos enseñaban. Déjame decirte que los judíos enseñaban que el sábado es un día que no hacías absolutamente nada, ni escupías, ni ibas al baño, ni arrancabas una fruta. Hoy, pobrecito, si tú levantabas algún peso. O sea, esas cosas que lo dice que hacían los judíos no estaban mencionadas en ninguna parte en la Biblia. Ellos habían puesto esas órdenes. El sábado tiene dos mandamientos principales: no trabajar, ¿verdad? Y hacer santa convocación. Que dice Denis Martínez, dice: hermano pastor, usted ha hecho lo que pocos no se atreven. Ah, sí. Eso me dicen los hermanos adventistas. A mí me escriben muchísimo hermanos adventistas, varios. Me dicen: pastor, nosotros quisiéramos que nuestros líderes salgan así a hablar, con esa autoridad que tú tienes, ese celo que tú tienes. Y tú, que no eres adventista, eres de la iglesia evangélica, hablas con esa autoridad. Y sí, les voy a decir una cosa. A mí me gustaría que la iglesia adventista, que de hecho respeta el cuarto mandamiento y da la vida por eso, lo debe fomentar más. En serio, lo debería fomentar más. Imagínense la iglesia adventista, que tiene alrededor de 23 millones de miembros en el mundo. Imagínense el impacto que harían si hablarían con autoridad. Imagínense. Imagínense nomás lo que podrían hacer. Pero los pobrecitos están así, como si estuvieran hablando de una mentira. Se dejan opacar de los evangélicos diciéndoles así:
¡Oh, adventistas, judaizantes! Judaizante, 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 judaizante. Estás en la ley de Moisés, estás guardando el antiguo pacto. Cuando el adventista no sabe defenderse, le diría al evangélico: el judaizante eres tú, evangélico, porque en tu iglesia pides primicias, votos y pactos de la ley de Moisés. ¿Quién es el verdadero judaizante? El evangélico pentecostal, el evangélico en todas sus dimensiones es el judaizante. Una locura. Ahora, ¿de cuándo acá los verdaderos judaizantes están diciéndole al que no es judaizante que es judaizante? Por Dios. ¿Sí? Pero hay alguien que tiene que decirle su verdad. Hay alguien que les tiene que decir en la cara: yo no estoy sacando a la iglesia evangélica al judaísmo. Yo les estoy llevando los 10 mandamientos, que no es judaísmo, ¿eh? Los estoy sacando del judaísmo, sí, a ustedes, porque están en la ley de Moisés, guardando diezmos obligatorios, primicias y pactos. ¿Sí? Ustedes evangélicos pentecostales, son los verdaderos judaizantes. Ustedes. Así que déjenme, por favor, sacarles a los hermanos la venda de los ojos para que salgan del judaísmo. ¿Sí? Los que están ahí en las iglesias evangélicas y están dando diezmos, primicias, pactos y votos, están judaizados. Permíteme que los rescate del judaísmo. El que guarda la ley de Moisés, dicen ustedes, ha caído de la gracia de Cristo. Entonces, por favor, permítanme que yo lo saque a la iglesia de ahí que han caído de la gracia de Cristo. Ustedes que están en la ley de Moisés, permítanme sacar a esa pobre gente que está caído de la gracia de Cristo. ¿Sí? Y les quiero libertar. ¿Sí? Ustedes dicen: el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Entonces, mi hermano, déjame que yo lo saque a esa gente de lo que ustedes los han puesto oprobio sobre la maldición. Déjame que yo saque a esa gente que ustedes les obligan a diezmar. Los obligan utilizando Malaquías de la ley de Moisés. ¿Sí? Ustedes los obligan. ¿Sí? Ustedes los obligan a dar primicias, ofrendas. Pregúntenme. Les digo una cosa. Respóndame lo que voy a preguntar. ¿Por qué tu pastor te disciplina si no haces lo que él te pide? No diezmes un mes, no diezmes 2 meses, no diezmes 3 meses. A ver, como que la mayordomía no funciona contigo. Yo tengo un amigo que le prohibieron estar con una chica de la iglesia. El pastor le dijo: tú no puedes estar con ella. Pastor, ¿por qué? Porque tú eres un ladrón. ¿Y cómo yo un ladrón? No diezmas, pues mi hermano, no diezmas, eres un ladrón. Yo no voy a permitir que un ladrón venga a mi rebaño a llevarme una oveja. O sea, ellos le llaman ladrón al que no diezma. ¿Sí? Pero el diezmo es una ley de Moisés. Les guste o no les guste, es una ley de Moisés, dada para los levitas. ¿Alguien me puede probar que la orden de diezmar haya pasado a los gentiles? ¿Alguien me puede probar eso? Hay muchos hermanos adventistas que a mí me hablan. Y buenos, converso con pastores de Estados Unidos. Y yo les digo: pruébenme de que el diezmo es vigente. Y argumentan. No les digo, no argumenten Biblia, quiero Biblia. Y siguen argumentando. No, quiero Biblia. No existe. Pero Pablo dijo que cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, pero ahí está hablando de ofrendas, la cual es vigente, y yo creo que en eso. Yo lo que es vigente lo predico. Sí, lo que es vigente yo predico. En serio. No, los hermanos que me conocen, los hermanos que pastoreo, saben que a mí lo que menos me importa es engañar para sacar dinero. En serio se los digo. Pero claro, las ofrendas son voluntarias y se deben dar conforme a la prosperidad, porque lo dice el nuevo pacto y porque está establecido y porque las ofrendas eran para los gentiles. La iglesia del primer siglo se hizo posible con las ofrendas, sí, con la que uno daba, ¿sí? Roger dice: el diezmo es un principio de amor a Dios y no amor al dinero. Sí, claro, todo lo que quieras decir, pero ese es un argumento nada más. Pablo mandó a guardar el sábado, dice Anderson. Sí, pero Pablo lo guardaba. Tú tienes que mostrar un verso que Pablo no lo guardaba. Como ya te dije, Pablo tampoco mandó: no se hagan imágenes ni la adoren, no lo mandó. Entonces, sí, porque Pablo no lo mandó,
Te pregunto, ¿es pecado para ti? Tú me vas a decir, sí, sí es pecado. Pero si Pablo no lo mandó, ¿sabes por qué no mandó Pablo? Si tú crees que no lo mandó, porque no puede mandar sobre lo que ya está mandado. Te repito, Anderson, los 10 mandamientos no quedaron anulados de Cristo, en la muerte de Cristo. Así que no debía venir Pablo a dar una orden de guardar. ¿Para qué? Si ya está vigente. Una locura lo que estás diciendo, Anderson, con todo respeto. Si Pablo lo guardó, enseñaba eso. Sí, claro, lo hacía. Judío que no se... Todo judío lo hacía. En serio. El no guardar el sábado no es una práctica del siglo I, es una práctica del siglo II, del siglo III, del siglo IV. ¿Sí? Los mejores eruditos e historiadores del siglo I, yo tengo las fuentes, no reconocen que el domingo haya sido una práctica de la iglesia del siglo I. No, eso vino posterior. Lo sabemos por fuentes como la Didache, lo sabemos como las cartas de San Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, San Aniceto, lo sabemos eso. Estamos hablando de alguna manera con alguien apasionado de la historia, ¿verdad? Entonces, ninguno, ¿qué dice? Ninguno de los apóstoles pidieron diezmos increíbles, ¿verdad? Sí, es que no lo pidieron porque hay que entender que el diezmo se dio para la tribu de Leví. No podía comer del diezmo de Rubén, el de la Sacar, Benjamín, Zabulón. No, el diezmo era para los levitas. Y Cristo al venir, escúchame bien, Cristo al venir y anular el ministerio sacerdotal levítico, anuló el diezmo. ¿Sí? Que las iglesias hayan organizado el diezmo y trabajen con el diezmo en su iglesia, yo no tengo ningún problema. Yo no estoy en contra del que diezmo, les repito. Ya les dije de nuevo, yo no estoy en contra de que tú le des el dinero. Lo que estoy en contra es de que dos cosas que se haga con el diezmo. Uno, primero, se diga que si no diezmas te vas al infierno. Es como decirte que si no te circuncidas te vas al infierno. ¿Verdad que nadie que no se circuncida se va al infierno? ¿Por qué no? Porque es una ley anulada, de la misma manera. Si no diezmas no te vas al infierno. ¿Por qué? Porque tanto lo uno como lo otro no está vigente. Pero si te circuncidas, bueno, circuncídate, no pecas. Y si diezmo, también diezma, no pecas. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No estoy en contra del que da, sino en contra del que engaña para pedir. Si no diezmas, eres un maldito con maldición. Ya pues, dejen de engañar. Nadie es maldito con maldición por no cumplir una ley anulada. Sencillo. Denis dice, y el diezmo era en especies. Claro, se daba del trigo, se daba del producto de la tierra y de los ganados. Sí, es cierto. Pero bueno, es irrelevante, ¿no? Mesías dice, el que no guarda se va al infierno. Esa pregunta le he contestado mi hermano Mesías. Has entrado muy distiempo. Le he respondido ya. Pero te hago una pregunta para que pienses. El sábado estaba dentro de los 10 mandamientos. ¿Sí? No es solamente el sábado, es 10 mandamientos. Si tú matas, cometes adulterio, ¿te irás al infierno? Y si crees que sí, ¿por qué no te irías si no guardas uno de los 10 mandamientos que también lo escribió Dios? No Moisés, Dios. Ahí así cortito te lo digo. Para el buen entendedor, pocas palabras. El que tiene oído, que oiga. ¿Sí? Eso es falso. Un jugarrete de los falsos pastores. No sé a qué te refieres. Todavía en los tiempos de Jesús se daban los diezmos terminaban cuando hubo un templo, cuando no hubo un templo ni un levita. Claro, eso es correcto. Jocelyn, o Jocelyn será, me imagino, Santos. Todavía en los tiempos de Jesús se daban el diezmo. Claro, Jesús dijo, dad a César lo que es de César, dará a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, no dejes de hacer eso sin hacer lo otro, hablando del diezmo, sí, porque Jesús está vivo y mientras Jesús está vivo hay levita, la ley está vigente, el diezmo está vigente. Jesús anuló a los levitas en la cruz y él tomó el ministerio como Melquisedec, ¿sí? Entonces, por eso es que la iglesia, después de la resurrección de Cristo, no toca diezmo. ¿Sabes quiénes seguían diezmando? Los judíos que no habían creído en Cristo, en su templo, en los levitas ahí, ¿sí? Hasta que Cristo permitió que ese templo sea destruido
y todo lo que había allí también, años 70. Pero hasta que haya esa destrucción, esos que no creyeron en Cristo seguían haciéndolo, pero no la iglesia. La iglesia que creyó en Cristo no van a tener texto ni bíblico ni histórico de que hayan practicado el diezmo. No existe eso. Que a ustedes les hayan lavado la cabeza, ese es problema de ustedes. Claro, ahora el sumo sacerdote es Cristo. Bueno, creo que ya me voy a descansar. Ya hoy tuve seminarios todo el día en la iglesia, en Puente Piedra, pero me sale un poco agotado también, no es de acero. Como ya me sentí un poco mejor, ya puedo hacer una transmisión. Está un poco delicado y bueno, he parado por algún momento de transmitir. Berna, no sé qué me has preguntado, Berna. Pastor, muchos pastores dicen que puedes casar a la persona divorciada salvo por revocación, si se puede, hermana. Si mi hermana Luz Méndez, si tu esposo te fue infiel, tú puedes divorciarte y casarte de nuevo. Los más grandes exponentes bíblicos sabemos que esa cosa es así. Que tu pastor te haya lavado la cabeza y te ha dicho, no, te quedas soltero toda tu vida, es problema de él. Pero solamente por esa condición, no por otra. ¿Sí? ¿Qué más te iba a decir? Eso no es una doctrina que yo nomás lo enseño, esa es una doctrina que se ha extinguido se ha esparcido, y es una doctrina que viene desde la antigüedad. Así. Mira, Anderson, una vez más, el que hace caso del día para el Señor lo hace, el que no hace caso del día para el Señor lo hace. Anderson, lo que estás haciendo es, yo te entiendo, porque eres una persona que te han lavado la cabeza. Eso de ahí, ese verso que está hablando del libro de Romanos, no habla del sábado ni del domingo. Recuerda una cosa importante. El domingo no era un día de discusión en el primer siglo. ¿Sí? Si tú lees el contexto y por lo menos te compras un leve comentario bíblico, vas a entender que el debate que se estaba dando en Romanos 14 era acerca del ayuno. Los cristianos se peleaban por no ayunar juntamente con los judíos. Y hablan ahí del debate qué día ayunamos. El debate era en que los judíos ayunaban martes y jueves, y los cristianos querían ayunar lunes y miércoles. Entonces, el punto se centra en debate. Aunque te hayan lavado la cabeza vos, que ahí está hablando de sábado domingo. No existe debate del sábado y del domingo en el primer siglo, por favor. El debate del sábado y el domingo empezó a partir del tercer siglo. Así que si hablas de un debate del sábado y el domingo del tercer siglo, sí, hay debate del tercer siglo, 300 años después del que tú me estás diciendo. Así que, ¿cómo tú piensas que los cristianos estaban debatiendo? El que guarda el día para el Señor lo hace, el que no lo guarda. En el primer siglo eso no existe. Te recomiendo leer un poquito de historia y por lo menos lee el cristianismo del siglo I. Si no, escríbeme al WhatsApp, yo te mando los documentos para que tú lo puedas leer, mi hermano. Pero yo sé que tu curiosidad es grande. Estuve esperando la respuesta, o alguien me iba a preguntar algo, dijo que no le contestaba, pero parece que se durmió. Mi hermano Elías Abimael, desde la ciudad de Texas. Saludos, mis hermanos de Estados Unidos, una gente muy generosa, un país bastante bendecido, siempre se acuerdan de nosotros, a pesar de que no los pedimos nada, siempre nos llaman y dicen, pastor, te estamos mandando un cariñito, cómete por ahí. Saben ellos que el conocimiento que se están llevando es bueno y siempre nos están mandando sus ofrendas. Me dicen, pastor, te mandamos para que comas tu segundo, cómete algo. Nos costean y agradezco eso. Hasta el momento, les digo en verdad, los hermanos de Estados Unidos son los que hacen eso, de ningún otro país. Y no estoy diciendo que lo hagan, no. Pero mis hermanos de Estados Unidos han sido bastante dadivosos en el Señor. Y agradezco también el apoyo que nos han dado en cuanto a ciertos equipos que hemos querido obtener. Ha habido gente de Chile que nos ha llamado, nos ha dicho, te vamos a enviar para que compres. Nos han mandado un proyector que tenemos en la iglesia nuevo. Agradezco también eso porque el Señor sabe, ¿verdad? Las necesidades que tenemos, Él nos las cubre en el tiempo que Él quiera. Lo que a mí menos me interesa es andando a engañar a la gente para que se compadezcan. No. Pero bueno, saludo a esa gente cordial. Entonces, un gusto, mis hermanos.
Sí, Jorge, es cierto. Jorge Sabi dice, ¿quién dijo que los diezmos es para sustentar la obra? Dicen, pero bueno, amén por los que lo hacen, pero cada uno ya verá cómo le dará cuenta al Señor. Después de todo, como les dije, yo no estoy en contra de que diezmen o de que den primicias o que den lo que quieran. Al final es su dinero, pueden hacer lo que quieren. Lo que estoy en contra, repito para terminar, son de dos cosas. De que mientan, atemoricen a la gente, que si no lo hacen se van al infierno. Eso es mentira. Y segundo, de la hipocresía, que dicen, nosotros no guardamos la ley, porque el que guarda la ley es un judaizante porque ha caído de la gracia de Cristo, pero al final terminan guardando la ley. Diezmos, ofrendas, primicias, pactos y votos de la ley. Entonces ustedes mismos se contrarrefutan. Es como meterse un plomazo a uno mismo, es como cometer un suicidio teológico. Me explico, ¿no? Es algo que, como dicen aquí en mi país, es como darse un tiro a uno mismo. ¿Por qué? Porque tú que apuntas para allá para condenar, te condenas a ti mismo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ya estaremos estos días transmitiendo sobre más temas. No quería hablar mucho, ya me amplié. Bendiciones.